Bien, hermanos, continuamos avanzando en el estudio de la carta de Primera de Corintios capítulo 7. Pablo comienza a dar algunos ejemplos ahora en cuanto a estados sociales. Él había recomendado quedarse en el estado que la persona se encontrara, a menos que sea un estado inmoral. Creo que la persona tiene que dar un cambio radical para venir a Cristo. Yo sé que tenemos que venir tal como somos, como el famoso canto, ¿verdad? Tal como somos venimos a Cristo, pero no podemos quedar tal como somos. Tenemos que cambiar, Entonces, después de tratar lo que es la soltería y el matrimonio, vamos ya a ir dejando ese tema atrás. Ahora, él trata un tema importantísimo para los judíos y sobre todo muy controversial en aquella época de la iglesia primitiva, lo cual era el tema de la circuncisión. Yo pienso que todo tema bíblico es importante, que todo lo que Dios hace, lo hace con propósitos sabios, persiguiendo un objetivo fijo. Y nosotros sabemos que la circuncisión es un tema bíblico y lo encontramos aquí en los versículos 17 al 20. Vamos a leerlo y después vamos a hacer el comentario sobre estos versículos que vamos a estudiar en esta noche. Primera de Corintios 7, 17 al 20. Y si ya lo tienen todos, sigan con la vista. Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. O sea que, si él trae esta aclaración a la iglesia de Corintio, es porque era un problema más que él quería resolver o simplemente aclarar las mentes de aquellos oyentes que tenían sus diferentes opiniones en cuanto a la circuncisión. La mayoría de nosotros sabemos lo que es la circuncisión, pero tenemos que verlo bajo dos aspectos. Número uno, como un acto físico. Como un acto físico, la circuncisión es la operación por la que se extirpa el prepucio del miembro viril. Según la Organización Mundial de Salud, en el año 2007, se estimó que el 30% de los hombres del mundo eran circuncidados. El 30%. Ahora, la circuncisión no es solamente un acto físico, es también un acto religioso. Siempre que fue un rito ordenado por Dios, claro, un rito lleno en simbolismo, que es lo que vamos a ver a través de este estudio, viene a ser un acto religioso porque tenía un significado espiritual y un significado muy grande, un significado representativo especial, porque se refiere a la consagración de un pueblo a Dios separándose del mundo. Eso es lo que significaba la circuncisión. Repito, la separación de un pueblo a Dios separándose del mundo. Y vamos a tener ese concepto pendiente porque después, cuando vayamos a ver la relación del cristiano con la circuncisión, vamos a regresar a ese significado. Sin embargo, este rito era además practicado por otros pueblos. En el Islam se practica la circuncisión. Los egipcios, hay pruebas, hay datos de que era una práctica muy antigua, como es en muchos países africanos. Pero tenía otro significado, no era el significado que Dios le había dado para con Israel. Ejemplo, para los egipcios,
era un rito de iniciación a la pubertad. Ese es el que todavía se practica en muchos países africanos. Y nosotros conocemos la circuncisión neonatal o en recién nacidos, que muchos la practican por motivos de higiene y por prevención de enfermedades infecciosas. Sin embargo, los que han estudiado dicen que este repliegue de piel y mucosa es dotado con terminaciones nerviosas y es un órgano funcional, ya que protege el miembro viril de estímulos molestos durante la vida cotidiana y de la querantinización, la cual altera la sensibilidad porque es uno de los principales receptores nerviosos del estímulo sensorial. O sea, la parte que cortan, dicen, es muy, pero muy importante. Inclusive hoy día dicen que se realizan protestas contra la circuncisión neonatal. En otras palabras, están diciendo, no se lo hagan a los bebés, déjenlo, que en un futuro, si ellos quieren tomar la decisión, que la tomen. Están hasta protestando en contra de la circuncisión neonatal, porque, como dice, ese órgano tiene otros beneficios, y no quiero hablar de eso precisamente menos en un estudio bíblico, pero me refiero, es muy importante. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué significado tenía la circuncisión para Israel? Vamos a ver que cumplía un doble propósito. Cumplía un doble propósito. Servía como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y con su descendencia. Recuerda, la consagración de un pueblo a Dios. Pero también servía como el sello de la justicia de su fe. Fíjese, el sello de la justicia de su fe. Si vamos a Génesis, el versículo 17, y este segundo propósito, hermanos, fue el que no fue muy claro, muy entendido por los cristianos primitivos. Ustedes saben los problemas que tuvo Pablo y cómo tuvo que enfrentarse a los mismos líderes de la iglesia cuando ellos estaban ordenando la circuncisión de los que venían al cristianismo, o sea, de los gentiles. Y cómo Pablo fue el primero que se opuso a eso, y lo llevaron al concilio, y él predicaba en contra de eso, y muchos problemas tuvo Pablo. Por eso que le digo, esto es era muy importante, por lo menos en aquella época. Ya nosotros hemos sobrepasado la idea de no ver la circuncisión como una ordenanza, sino simplemente como un rito, pero en aquel tiempo no. Repito, el segundo propósito es verlo como el sello de la justicia de su fe. Génesis 17, versículos 9 al 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Lo vamos a dejar ahí. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. Según el Génesis 21:4, ya lo vemos a él cumpliendo el pacto en su hijo Isaac. En Levíticos 12:3 es donde está la ley. Pero acuérdense que aquí está Dios haciendo un pacto con Abraham, pero después es ratificado en la ley y se encuentra en Levíticos 12:13, donde dice: todo varón de la casa de Abraham debía ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto era tan importante. Usted sabe lo que le ocurrió a Moisés.